RTP. Ya está con nosotros a esta hora de la mañana de forma presencial, algo que nosotros siempre agradecemos, el abogado Eric Paul Mejía de la Cadena, experto en contratación pública. Y con él vamos a hablar sobre el proyecto económico urgente presentado por el Ejecutivo, que propone hacer pues justamente alianzas público-privadas o la publicación también de información de todas las fases de los procesos de contratación. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, siempre gusto de poder venir a contar un poco de contratación pública. No, el gusto es de nosotros. Y bueno, iniciar esta ronda de preguntas con la siguiente. Hay bastante expectativa sobre esta ley económica urgente, es la segunda enviada por el presidente. ¿Y por qué digo que hay expectativas? Porque el presidente anunció muchas obras públicas. Y dentro de ese marco hay en el sector público muchas trabas justamente en contratación o poder hacer también APP. Si bien se ha hecho algo desde su mismo gobierno, desde los 18 meses anteriores que lo anteceden, por ejemplo con la normativa de eficiencia económica y generación de empleo, hay otros puntos que habría que revisar. En ese sentido, ¿esta ley económica urgente los tiene o qué habría que presentar además de esta? Bueno, esta ley económica en materia urgente no contiene en realidad nada de referencia de alianzas públicas y privadas. Directamente se ha centrado en modificar temas estructurales del CERCOP, se ha centrado en querer de cierta manera eliminar tantos tipos de contratación. Ok. Nosotros dentro de la actual normativa tenemos 3 tipos de contratación para consultorías y de los 3 tipos prácticamente existe mucha discrecionalidad, que es, como diríamos, se puede elegir a dedo el consultor en los 2 formatos iniciales. Únicamente el concurso público ya es cuando es un concurso abierto y oferta a todo el mundo que se cree en condiciones de participar. Precisamente eso es una de las cosas que actualmente con este proyecto se busca eliminar. Adicional a eso, se suman nuevos controles que va a tener el CERCOP, como es el control en la etapa preparatoria. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes fases dentro de la contratación pública y la fase preparatoria es básicamente donde se hace la base del proceso de contratación, donde se pone lo que la entidad requiere, la forma en que lo requiere y en la cantidad que lo requiere. Y muchas veces ahí es cuando existen ciertas fallas y ciertos direccionamientos por parte de la entidad a determinados proveedores. Sí, y justamente el tema del CERCOP es sumamente importante porque se mencionaba un poco la idea de que sea manejado por inteligencia artificial al momento de la selección, porque sí se ha visto y se ha reiterado que los que ganan básicamente son a dedo, ¿no? ¿Usted qué cree ese tema de la inteligencia artificial y las decisiones de los contratos que no sean realmente decididos por personas? Es en realidad a lo que debería apuntar el CERCOP. Sin embargo, dentro de este proyecto, lo único que pudiera ser tal vez una referencia a inteligencia artificial es una especie de automatización que se propone en el control de la etapa de la fase precontractual, cuando están participando los proveedores. Pero yo creo que de cierta manera todavía Ecuador no ha dado el salto grande a esa parte digital. Sí debería ser, porque precisamente, como mencionó usted, ya a través de la inteligencia artificial se trataría de disminuir bastante el direccionamiento, pero creería que Ecuador todavía está en pañales respecto de eso. Y habría también que tomar en consideración que la inteligencia artificial es programable y que pudiera ser que más adelante también se sumen a los equipos de las ternas oscuras, se sumen programadores para poder modificar cierta parte de los software de inteligencia artificial y que direccionen a quien quiere que gane el proceso. Y también el ministro o el secretario, bueno, el señor José Julio Neira,
mencionó que entró a la CERCOP y básicamente barrió con los puestos que estaban ahí por temas justamente de corrupción. El tema de corrupción realmente está totalmente enraizado en el CERCOP. ¿Y cómo usted cree que ese tema se puede solucionar, o si hay solución realmente de tener personas sin ningún interés o que hayan sido compradas? La verdad que es un tema sumamente complicado, porque la misma pregunta no solo en materia de contratación pública existe en general en todo el Estado ecuatoriano. Pero a través de lo que estábamos justamente hablando hace un momento, de la inteligencia artificial, de automatizar ciertos procedimientos y demás, pudiera ser tal vez una puerta para encontrar una solución. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en este proyecto de ley están de cierta manera dando un favoritismo o dando, como dice técnicamente, puntos de integridad a los proveedores que denuncien actos de corrupción de servidores públicos del CERCOP. Ojo con algo, he visto muchas publicaciones que hablan y se refieren a servidores públicos en general, pero la normativa dice claramente: los proveedores del Estado que denuncien actos de corrupción de los servidores públicos del CERCOP, y que a su vez esa información que hayan denunciado permita detectar irregularidades. En ese caso van a darle puntos de integridad dentro del registro único de proveedores a los proveedores que vayan a hacer esas denuncias. Abogado Mejía, a mí me parece bastante interesante lo que usted ha señalado en cuanto lo de la inteligencia artificial y los sistemas realmente que son programables y son violentables también, de hecho, con seguridad. Y bueno, y asumiendo también el riesgo que esto podría ocasionar uno de los problemas que tiene en estos momentos el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que las mismas autoridades, por proteger sus propias vidas y manejar un poco el sistema un poco más con cautela también, saben que es que ocurre que el sistema ha sido violentado desde la misma CERCOP para beneficiar a un solo proveedor, a una sola empresa que en estos momentos mantiene amenazado de que fue muy probablemente, según los indicios y las hipótesis que se maneja desde el mismo gobierno, que le han dicho de manera pública, por si acaso, no es algo que lo mantengan reservado, sea la que protagonizó ese atentado, el apagón de luz de los anteriores días en el mismo Teodoro Maldonado Carbo. Si ese sistema, que era perfecto hace apenas unos años, ¿no?, en el cual por ejemplo, y este tipo de contrataciones que es a través de catálogo, que se supone que es un sistema un poco más expedito, imparcial, ¿cómo evitar que pase lo mismo ahora con esta propuesta? Que se ha violentado, que desde el mismo CERCOP, los mandos medios, pues manipulen los sistemas para favorecer a empresas que están ligadas con el narcotráfico. Bueno, para esa pregunta en específico, ya se debería, más bien, contratar servicios de software y de ingeniería mucho más especializados. Tomemos en cuenta de que ningún sistema, ningún software es impenetrable. Ajá. Si al mismo Pentágono lo han hackeado, y que se supone que es una de las entidades que guarda secretos y que tienen que tener mayores tipos de seguridades, han sido violentados. Ningún software es impenetrable, pero sí debería existir una mayor inversión del Estado en esa parte de ciberseguridad. Sí debería existir esa inversión, y a lo mejor, no sé, de acuerdo a las políticas públicas que el presidente vaya a determinar más adelante, puede ser de que hagan alianzas con el sector privado para aquello, y que habría que tomar en cuenta qué sería los cortafuegos que establezcan en los contratos para poder llegar a esas alianzas, pues, ¿no? Justamente las alianzas público-privadas es un tema sumamente interesante en términos de los sectores que son más importantes, ¿no? Vimos ayer a un presidente empoderado en la reunión con Select, creo que fue, que está parte del directorio. Son puntos estratégicos que realmente se tiene que obligatoriamente buscar personas interesadas en invertir tanto en la parte eléctrica como en la parte petrolera. ¿Usted cree que eso va a ser a corto plazo o va a tomar bastante tiempo para poder solventar, o sea, y la falta de inversión que hay en generar más petróleo para el país?
Bueno, todo va a depender de la voluntad política que exista el momento de esas negociaciones. También de lo que los diferentes sectores vayan a poder aportar, pues, ¿no? En el caso, para poder hacer las alianzas público-privadas y que sea atractivo para un inversionista, es que tenga determinada seguridad. Aquí nosotros tenemos un nivel de riesgo país muy alarmante que ahuyenta y quita el incentivo que quiera venir un inversionista, una empresa extranjera o alguien del sector privado quiera invertir en el país. Entonces, mientras que eso no se mejore, no vamos a poder tener a corto plazo una buena inversión o por lo menos una buena oferta que le vaya a convenir al país. Y justamente ese es el tema también, porque cualquier inversionista va a pensar solo en 4 años, porque no hay seguridad jurídica. Correcto. Adelante, César. En la contratación pública, ¿no?, para tratar de combatir la corrupción, me acuerdo que en una época, más bien en momentos electorales, se hablaba de traer el blockchain para volverla más eficiente, más segura, pero nunca se profundizó realmente en cómo la tecnología de blockchain podría volverla más eficiente, más segura, menos vulnerable a la corrupción. ¿Qué nos puede decir de esto, abogado? ¿Qué hay de real en el mundo jurídico de la contratación pública sobre esa posibilidad? Bueno, todavía ese tipo de normativas no están bien aterrizadas en el país. Yo creería que primero el país tendría que empezar a normar todo este tema del blockchain, criptomonedas, entre todos ese gamaje de nuevas tecnologías que tenemos al alcance en realidad. Pero sinceramente, mientras que no exista una depuración como lo realizó el actual director general de manera sistemática en todo el Estado, va a ser muy difícil, porque todo eso va a ser de cierta manera susceptible de manipulación. Así es. Volviendo al proyecto de ley económico urgente, uno de los aspectos más preocupantes para algunos ciudadanos es que en el artículo 19, si mal no recuerdo, numeral 2 o numeral 3, se amenaza con sanción a las instituciones públicas o privadas que retengan información cuando el bloque de seguridad la pida. Es decir, durante el estado de conflicto armado interno declarado por decreto, el gobierno nacional, cuando lo considera a través del bloque de seguridad importante, va a poder exigir información prácticamente de cualquier ciudadano que ellos designen a cualquier instancia. ¿Le parece a usted eso, primero, digamos, constitucional y segundo, conveniente? Bueno, habría que ahí determinar, y más bien el término jurídico sería ponderar de qué punto la información pública pudiera violentar la intimidad de una persona. Sobre todo en temas de conflictos armados, se requiere cooperación en general de todo el país. Es más que uno de los artículos de la Constitución, que si no me equivoco es el 66, número 17, establece que no va a haber trabajo gratuito, trabajo forzoso, excepto los que, y dice la última parte, excepto los que norma la ley. Siempre se salvaguarda el interés general, y en estos temas de conflictos armados todos tenemos que colaborar con el Estado. Es lo que manda y es el deber ser. Pero en la práctica yo creo que la información en tiempo real ya la tiene el Estado, porque la información tiene el SRI, tiene la super de bancos. O sea, estamos hablando de que la información de todos nosotros está en tiempo real y en línea a través de las instituciones que conforman el sector público. Si el Estado quisiera saber información de cualquier persona, en realidad, por el principio de cooperación institucional, lo pudieran tener. Entonces, no veo en realidad que nosotros nos alarmemos por algo que ya el Estado posee. Claro, pero a través de una serie de trámites generalmente, ¿no? Y estamos hablando muchas veces de información que tienen entidades privadas o de nosotros, que se requiere un proceso judicial, que en esta ocasión no se va a necesitar para levantar esa información, porque simplemente vendrá la autoridad y diga: el bloque de seguridad le ordena al banco tal, el bloque de seguridad le ordena a la institución educativa tal, el bloque de seguridad le ordena a la empresa tal, entréguenme absolutamente todo sobre esta persona, y todo significa todo.
no es necesariamente lo mismo a el típico acceso que el Estado al final lo puede conseguir a través de una serie de procesos. Sí, si lo plantea de esa manera, pudiera sí atacar lo que es la intimidad de las personas, y obviamente habría que ver con esa información qué ocurriría o qué causaría, qué daño le infligiría al ciudadano, y de acuerdo a eso se pudiera determinar algún tipo de reparación, ya viéndolo desde un punto de vista constitucional. Abogado, y ahora, ¿cuáles son las observaciones que usted podría tener o tal vez añadiría a esta ley económica urgente que ha enviado el presidente? Porque si bien se trata de mejorar el sistema de contratación, bastante golpeado y también pues bastante analizado sobre las taras que presenta, ¿qué también le faltaría? Porque tiene que faltarle algo, tal vez en la normativa de algo se están olvidando de manera paralela a que funcione la contratación pública en el país de manera expedita. Bueno, la verdad que es un proyecto de ley muy interesante. Le ha quitado ciertas atribuciones al CERCOP y le ha añadido otras. Una de las cosas que sí me pareció sumamente interesante y tal vez beneficioso en general es que le quitó la potestad de normar el CERCOP ellos mismos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una ley orgánica que es hecha por la Asamblea, el reglamento que es expedido por el presidente, y tenemos una normativa secundaria que es en cambio expedida por el CERCOP. Ya esa atribución se la quieren eliminar en esto de aquí. A mi criterio lo que faltaría es un refuerzo para poder apretar a los servidores públicos. ¿En qué sentido? La actual ley que está vigente tiene en el artículo 10, número 18, establecido que el CERCOP, al momento de una tentativa de parte de un servidor público de golpear la norma o un principio de contratación, tiene la potestad de solicitar de manera directa a la máxima autoridad de la entidad que le inicie un procedimiento disciplinario. Y eso en el artículo 10, las modificaciones se lo ha quitado. Entonces, a mi criterio sí debería estar ese refuerzo que han quitado. Y adicional a eso, si mandaron este proyecto de ley, debieron aprovechar para a su vez definir y darle un significado a rango de ley a los principios que rigen la contratación pública. Porque hay que tomar en cuenta que los principios es lo que va a resolver las situaciones análogas que no se pueden prever en la norma. Porque no puedo prever cada escenario y a través de principios logro resolver cualquier situación análoga. Eso es lo que en realidad le faltó, a mi criterio, a la norma. Ya de una vez que aprovecharon con este proyecto de ley, debieron añadir eso. Abogado Mejía, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable por hablar de este tema. Gracias a ustedes, a las órdenes. RTP